Buenas noches para todos, mi nombre es Lorena Malaver y el de mi compañera Marcela Pacheco. Y una vez más les damos gracias por acompañarnos en su programa Al Detalle. Y como es habitual, hoy tenemos un gran invitado, el señor Daniel Armando Yasno. Quiero contarles que él es egresado de la Escuela Logística Militar, con una especialización en gerencia logística y un diplomado en economía. Buenas noches, Daniel, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo estás? Marcela, muy bien, buenas noches. Gracias por invitarme a tu programa, al igual que Lorena. Recibí esta invitación con muchísimo gusto y me da agrado poderles responder sus inquietudes. Bueno, nos alegra tenerte acá. Bienvenido. Sí. En el día de hoy vamos a tratar sobre el tema de la política. Cuéntanos para ti, ¿qué es política? Bueno, la política es un término demasiado importante y fundamental. Es verdad. A mi modo de ver, la política se basa en un conjunto o reuniones para la toma de decisiones en aras de favorecer una población o de mejorar una calidad de vida de los habitantes que la conforman. Muy bien. Daniel, yo quiero que tú nos cuentes qué relación has tenido con la política a lo largo de tu vida. Yo creo, Lorena, que de una manera u otra, nosotros en ejercicios de ciudadanos estamos de una manera u otra inmersos con temas de política. Desafortunadamente, el estar desactualizados no se presta para tener unas buenas opiniones acerca del tema. Sí, es verdad. Todos directa o indirectamente estamos conectados con la política. Exactamente. Bueno, Daniel, y de acuerdo a tu profesión, ¿qué relación hay entre logística y política? Yo creería que hay una relación bastante amplia. Recordemos que el gobierno o el Estado hace una planeación, esto se llama el documento COMPES, que es el Consejo Nacional Político, Económico y Social del país, en el cual se habla de infraestructura, se habla de vías, se habla de cómo estamos en importaciones y exportaciones, y esto es importante. Si nosotros escudriñamos más allá, recordemos que Colombia en este momento está en la posición número 69 en el índice de desempeño logístico, y esto hace que nosotros tengamos la necesidad de manejar de manera más adecuada nuestro sistema portuario, tener unas carreteras que conecten a la parte rural con la parte urbana para poder ayudar a estos campesinos a sacar sus alimentos y para poder tener un mejor flujo de mercancías y de economía. Claro, es verdad. Y es muy importante. Daniel, ahora cuéntanos sobre el gobierno actual. ¿Tú qué piensas? ¿Qué opinas? ¿Cómo ves el panorama nacional? Y por qué no, el panorama a nivel Suramérica. Bueno, si hablamos a nivel Suramérica, me parece, en mi opinión, importante mencionar que hoy por hoy los gobiernos de izquierda están a la cabeza de dichos países, ¿no? Tenemos el caso de Chile con Gabriel Boric, tenemos el caso que directamente, indirectamente con Argentina, la política de Cristina Fernández de Kirchner ha estado siempre inmersa. Nuevamente en Brasil tuvimos unas elecciones en donde gana Lula da Silva, y hace una década aproximadamente tenemos en el poder a Nicolás Maduro. Me parece que esta es una democracia, o no una democracia, llamémoslo una política que ya está mandada a recoger, puesto que vemos nuestro país vecino, Venezuela o Nicaragua, que se volvieron unas dictaduras. Y ahí es cuando se rompe este término de democracia. Claramente confío que no nos va a suceder lo mismo, porque nosotros como colombianos nos manifestamos de una u otra manera con las inconformidades que se tienen. Habían propuesto un cambio en la política donde se mencionaban 4 años de gobierno de izquierda y 4 años de gobierno de derecha. De cierto modo también nos estarían limitando a tener unas elecciones justas, de pronto unas elecciones limpias, y tendríamos que estar sujetos
a lo que ya quede estipulado. Entonces estoy en total desacuerdo con esto. Entendemos que las políticas de izquierda, a mi modo de ver, están mandadas a recoger. Los gobiernos socialistas o comunistas, desafortunadamente, en nuestra región no funcionan porque somos países en desarrollo y no contamos con una economía tan sólida para depender única y exclusivamente del sector público. Claro. Recordemos que la empresa privada hoy en día da entre el 80 y el 90% de los empleos formales. Entonces, me parece que a medida de que va pasando el gobierno, nos hemos dado cuenta que sí es importante tener unas alianzas políticas, pero es más importante que nosotros entendamos qué es lo que está pasando y que nos remitamos a ese término llamado democracia cuando sale la Constitución Política de 1991 en el gobierno del señor César Gaviria, donde quedan estipulados ciertas leyes y ciertos decretos. Es ahí cuando tenemos que empezar a entender y volver a recordar más que cualquier cosa que antes de hablar de política como ciudadanos, tenemos que saber que hoy por hoy y con base a esa constitución nos rigen tres ramas del poder público, ¿no? Que es la rama legislativa, la judicial y la ejecutiva. Entonces, correcto, en cierto modo, el presidente, que hace parte de una rama ejecutiva, está para que nos represente esa democracia que tanto pedimos, ¿no? Claro, es verdad. Bueno, y de acuerdo a lo que tú nos estás contando, Daniel, cuéntanos, ¿crees que la juventud está preparada para hablar sobre el término de política? Como yo te lo decía hace unos minutos, debemos empezar nuevamente a estudiar esta constitución política y hacerle entender a la gente que los que toman las decisiones y los que hacen las leyes es el Congreso de la República, ¿cierto? Sí. Entonces, yo creo que los jóvenes ya no tienen ese conocimiento en política y simplemente piensan que la cabeza, como es el presidente, es el que solamente está ejecutando o mandando. Perdóname, solamente es el que está para imponer este tipo de leyes. Y recordemos que para eso está el Congreso de la República. Claro. Daniel, tú tocabas ahorita un tema muy válido y es las dictaduras, ¿sí? Me quiero salir un poco del plano nacional. ¿Qué piensas tú sobre el gobierno que está viviendo ahora Guatemala? El gobierno de Guatemala es un gobierno que sigue por la derecha, pero si vemos un país vecino de Guatemala como Nicaragua y El Salvador, ya se convierten en ciertas dictaduras. Vemos que el gobierno de Nayib Bukele, que es de El Salvador, tiene una favorabilidad del 90%, ya que sus ideas políticas es que para que haya una economía sólida en ese país, primero hay que combatir la delincuencia. Correcto. Esto es maravilloso. Sin embargo, ante los ojos de los derechos humanos, de la ONU, sí, se convirtió en una agresión contra este tipo de personas. Sí, está muy bien. Claramente no se ha enfocado única y exclusivamente a combatir la violencia. Vemos que tiene unos planes muy buenos ante la sociedad. Tenemos 3 centros veterinarios que inauguraron hace poco, que es totalmente gratis. Tenemos un proyecto que claramente lo explica para traer la energía de manera eólica, ¿sí? Y utilizando también el agua que proviene del mar. Sin embargo, es preocupante que también se convierta a futuro en una dictadura, ¿cierto? Yo quería decir eso. Hay muchas personas que dicen que es riesgoso que él tenga tal poder, tanto así que se vaya a convertir en un dictador. Entonces es muy valioso tu aporte.
Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, Daniel, pues no siendo más, muchas gracias por tu intervención, muchas gracias por tus opiniones. Nos queda muy claro el concepto que tienes tú de política, de democracia, y espero que a ustedes les haya gustado también esta entrevista. Bueno, Daniel, que tengas muy buen día. Te agradecemos nuevamente por estar aquí, por habernos permitido realizar esta entrevista. Bueno, gracias a todos. Y nos vemos en otra próxima ocasión. Hasta luego.